Muchas gracias a los organizadores. En especial quería enviar un saludo al doctor César Cabezas, que también es miembro de nuestro comité científico en Vireme. Estuve con nosotros el viernes pasado. Es un gusto tener al doctor Cabezas entonces en este comité científico de Vireme. Muy bien, vamos a hablar entonces un poco de la ciencia abierta y el futuro de la comunicación científica. Bueno, la ciencia al principio del siglo XX era compuesta por tres pilares. El primer era las revistas científicas como único medio de comunicación de los resultados de investigación. El segundo era la revisión por pares prepublicación. Y el tercer, los índices de impacto basados en citas. A medida que el tiempo progresa, vamos destruyendo estos tres pilares. El primer pilar que destruimos fue el de las revistas científicas como único medio de comunicación de los resultados de investigación. Entonces, los preprints que en realidad surgieron en el primer repositorio de preprint surgió en el año 1990, fue el Archive, este primero, rojo acá en bajo a la izquierda, en el área de física, matemática y ciencias de la computación, que los físicos entonces empezó como un repositorio simplemente de artículos y después, antes mismo de la internet, después entonces los autores tomaron como hábito depositar sus artículos antes mismo de enviarlos a revistas científicas para compartir los resultados en formato de un artículo científico completo con resumen, materiales y métodos, introducción, resultados, discusión, figuras, gráficos, para discutirlo con la comunidad científica antes de presentarlo a una revista científica. Entonces, este repositorio Archive se quedó solo en su categoría hasta que en 2011 más o menos fueron inaugurados el Figshare y el PeerJ Preprints. Después, en 2013, el bioRxiv fue creado por el Cold Spring Harbor Laboratory, que tuvo un suceso así muy grande y hoy día tiene algo como 200,000 preprints. En 2019, la misma institución crea el medRxiv, entonces el bioRxiv es más para biología y ciencias de la vida, y el medRxiv es para medicina y ciencias de la salud. En 2020, Cielo cría su repositorio de preprint, fue inaugurado en abril de este año y hoy día tiene muchos artículos en este año, es comprensible, tiene muchos artículos principalmente sobre la COVID-19. Entonces tuvimos nuestro primer pilar rompido porque tenemos finalmente un sistema de divulgación de resultados de investigación independiente de publisher. O sea, los intereses de los publishers no se consideran pues que cualquier investigador puede publicar sus resultados de investigación en un sistema que tiene DOI, puede ser citado, se publica rápidamente, hace el reconocimiento de autoría a los que inicie esta investigación, permite compartir resultados de investigación. En la COVID-19 tuvo un papel, tiene todavía un papel muy importante, pues que permitió a muchos científicos en todo el mundo compartir resultados, compartir la secuencia genética del virus, para que muchos al mismo tiempo pudieran buscar vacunas, tratamientos. Entonces, tuve un papel, un rol muchísimo importante en esta rápida publicación en 24 horas. Un preprint está publicado en un repositorio. Muy bien. El segundo pilar son los índices de impacto únicamente basados en citas. Hoy día se evalúa el impacto de un artículo
basado también en el uso de este artículo, sea medidas de download, de visualizaciones, la opinión de expertos en el sistema de peer review, las citas también, como no, y las medidas alternativas de impacto basadas en el compartimiento de estos artículos en las medias sociales, todas ellas reunidas en un índice que se llama Altmetrics. Entonces, si un artículo se comparte en un blog, en una política pública, en un Twitter, en noticias, todo esto se considera en un índice que se actualiza diariamente, que se llama Altmetrics. Entonces, los índices de impacto que eran basados únicamente en citas, hoy día son basados en una serie de indicadores. Hay un estudio que dice que si consideramos únicamente las citas formales en otros artículos, dejamos de considerar casi 50% de los artículos. 50% de los artículos publicados nunca se citan formalmente. Entonces, tenemos que considerar este universo de publicaciones que no se citan formalmente, pero que se leen, que se utilizan y que son vistas por este conjunto de métricas alternativas que deben ser consideradas también. Rompimos entonces el segundo pilar. El tercer pilar dice respecto a la evaluación por pares prepublicación. Los editores presentes saben muy bien las dificultades que hay en conseguir revisores que hagan revisiones por pares en el tiempo preconizado por las revistas. Sabemos que el tiempo entre el envío de un artículo y su publicación no puede ser mayor que 6 meses. El ideal serían 3 meses. Hay una sobrecarga de los revisores, porque el número de revistas y de artículos aumentó mucho más que el número de pesquisadores, de investigadores, disculpen. Formas de evaluar la ciencia, como la San Francisco Declaration on Research Assessment, que recomienda que no se utilice el factor de impacto para evaluar investigadores, sirve solo para evaluar revistas, pero no instituciones, investigadores y otros sistemas. La evaluación por pares abierta, entonces, surge como una respuesta a esta saturación del trabajo de los revisores. Entonces, la Open Peer Review, OPR, propone identidades abiertas o pareceres abiertos o evaluación post-publicación. O entonces, revisores que no fueron formalmente invitados por el editor de la revista pueden también opinar. Esto permite generar informes y estadísticas sobre la revisión por pares. Hay una tal variedad de situaciones que pueden servir dentro de este tema Open Peer Review. Hay un artículo de un autor que se llama Ross Hellauer que dice que hay más de 20 situaciones que pueden servir como Open Peer Review y la combinación entre ellas. Entonces, estas revistas que están aquí abajo como PLOS, The BMJ, FU1000, eLife y revistas de Biomed Central propusieron y están utilizando sistemas alternativos de evaluación por pares. Este slide muestra las críticas al modelo presente que nosotros conocemos como revisión por pares simple ciego, doble ciego. Es poco fidedigno e inconsistente porque no detecta errores y puede haber consistencia entre los informes de los revisores. Uno dice, es excelente, puede publicar. El otro dice, no, es muy malo. Los plazos son muy largos. Hay una falta de responsabilidad por ser ciego
y hay riesgo de sesgos. No hay incentivos para los revisores, es un trabajo que toma mucho tiempo y los revisores no reciben créditos académicos por este trabajo. Entonces, plataformas como Publons, Reviewer Credits, buscan llenar este vacío reconociendo el trabajo de los revisores. Y el desperdicio de esfuerzo cuando un mismo manuscrito tiene que ser revisado muchas veces en la medida que pasa por ciclos de envíos y rechazos. Entonces, el sistema está acima de la capacidad de evaluar todos los manuscritos que son enviados a las revistas. Ustedes saben de eso mucho mejor que yo. Entonces, las formas alternativas de revisión por pares, como por ejemplo PLOS. PLOS realiza evaluación por pares prepublicación, de la forma clásica, pero una forma objetiva. No evalúa como Science, como Nature, como muchas revistas de lo mainstream, que buscan artículos de gran impacto. PLOS realiza una evaluación objetiva, tiene una metodología correcta, tiene buenos resultados, se publica. The BMJ, en vez, publica revisiones abiertas y revela la identidad de los revisores, pero hace revisión por pares antes de la publicación. El F1000 realiza revisión por pares post-publicación. El PeerJ realiza la evaluación por pares objetiva. O sea, las revistas intentaron modelos diversos para dar cuenta de todo este volumen de artículos que reciben todos los días. Muy bien. Un ejemplo de evaluación por pares prepublicación clásico es the BMJ. Las revisiones y la respuesta de los autores se publican como una sesión del artículo. Todas las versiones del manuscrito permanecen disponibles en línea, incluso el protocolo experimental, que es mandatorio para ensayos clínicos y es encorajado para otros tipos de estudio. Los pareceres de los artículos no aprobados se mantienen cerrados, pero los autores pueden compartirlos confidencialmente con otras revistas, pero no la identidad de los revisores. El proceso lleva solo 10 semanas. Un mismo editor asociado que es identificado sigue todo el proceso. Y los artículos están disponibles en acceso abierto y se envían a PubMed Central. Acá está un ejemplo entonces de un artículo publicado en The BMJ. Tiene varias sesiones y peer review es una de las sesiones del artículo. Y acá está los comentarios en negro de los revisores y en rojo está la respuesta de los autores. Entonces se establece un diálogo abierto que está disponible para todos, porque los editores consideran que la revisión por pares hace parte de la documentación del artículo, que los lectores tienen derecho de saber cuáles fueron las consideraciones que los revisores hicieron sobre este artículo. Es un modelo, hay muchos otros, ¿ok? Muy bien. Es todo muy ventajoso en términos de revisión por pares abiertas, ni siempre. Acá tenemos las ventajas. Entonces, si las revisiones son abiertas, son siempre constructivas, como mejorar el artículo. Es transparente. Las revisiones abiertas son de mejor calidad. Registra el trabajo del revisor y reconoce su condición de experto. Entonces, es un crédito académico. Yo soy un revisor en esta área y tengo mi experiencia, mi condición de experto reconocida. Constituye material de aprendizaje para jóvenes revisores. Las revisiones son parte integral del registro del artículo y nos permite
publicar informes sobre peer review. O que antes era una caja negra sobre peer review, no sabíamos nada sobre peer review, pues era todo simple ciego, doble ciego, y todo este rico material producido que tanto trabajo daba a los revisores, a los editores y a los autores para responder todas las demandas de los revisores, era descartado cuando se publicaba el artículo. Hoy día sirve para hacer informes sobre peer review. Y las desventajas, hay algunas sí. Revisores de distintas áreas reaccionan diferentemente a las revisiones abiertas. La evaluación por pares no es apenas el relato de los revisores, hay mucho más. Hay un temor por represalias. Por ejemplo, un joven revisor hace una revisión por pares negativa de un profesor muy influente. Él tiene recelo, miedo que en una solicitación de auxilio para la investigación por un grant sea perjudicado por este profesor más influente. Entonces, es un temor que en Brasil se discute mucho, cómo un joven puede enfrentar un artículo de un profesor más importante. El uso indebido de las revisiones para evaluar investigadores. Una vez que es abierta, alguien puede sacar una frase de una revisión sobre un artículo y hacer un mal juicio de este investigador. Una frase tirada del contexto. El uso indebido por opositores de investigaciones controvertidas, como cambios climáticos, organismos genéticamente modificados, células madre, y todo esto puede ser tirado de contexto y ser utilizado de forma tendenciosa. Contestar la decisión, los editores tienen la palabra final sobre publicar o no un artículo. Mismo que reciba 2 evaluaciones negativas, el editor puede tomar la libertad de decir, yo considero este artículo importante, decidir publicarlo. Si las revisiones son abiertas, alguien puede contestar la decisión final del editor. Y aspectos operacionales que no son simples para una revista de tener este trabajo a más de publicar, no solo el artículo, como todo este material que es subyacente al artículo que involucra la revisión por pares. Entonces, hay que considerar muchos aspectos y cada revista tiene que considerar los pros y los contras de la revisión por pares abierta. Entonces, estas revistas que yo pude evaluar, que yo pude reunir, realizan Open Peer Review. Revistas en Cielo Brasil comienzan a adoptar gradualmente prácticas de Open Peer Review, como por ejemplo, manifestar en las instrucciones a los autores que aceptan artículos depositados como preprints, como divulgar la identidad del editor, que es como estaba oyendo la presentación del editor de la caseta sanitaria antes de mi presentación, que decía, es un acto de transparencia, de identificar el editor que estuvo en cargo de este proceso de evaluación de este artículo. Entonces, es una medida favorable a la ciencia abierta, identificar el editor que estuvo en cargo de la evaluación de este artículo. O entonces publicar las revisiones, pero no identificar los revisores. Hay innumerables formas de no adoptar 100% de la Open Peer Review, pero gradualmente adoptar prácticas de ciencia abierta.
datos abiertos. No es uno de los pilares, pero es parte integrante de la ciencia abierta, una parte importante. La motivación es compartir recursos entre disciplinas, aumentar la transparencia en todas las etapas de la investigación. Pero los desafíos son demostrar a los varios actores las ventajas de operar con un sistema transparente de generación, evaluación, compartición y uso del conocimiento. Y se trata de un nuevo paradigma, aceptar cambios. Los datos brutos son considerados un ejemplo de bien público global. Si no son compartidos, se pierden, son corrompidos y no se pueden acceder después de cierto tiempo. Un ejemplo que oí en una conferencia sobre datos abiertos decía: nosotros hoy día necesitamos de datos sobre temperaturas. Con los cambios climáticos queremos saber 100, 200 años atrás, cómo eran las medias de temperaturas en varios puntos del planeta. Muy bien, estos datos muchas veces no están disponibles porque se perdieron, porque no estaban bien cuidados, no estaban bien almacenados. Entonces, esta iniciativa de almacenar datos, una de ellas tiene esta finalidad de hacer una curaduría de estos datos y poder tener estos datos disponibles de aquí a 100 años, 200 años. Muy bien. Los datos abiertos, así como los artículos en formato machine readable, que sean leídos por computadoras, son colocados a disposición en repositorios específicos para esta finalidad, asociados a una licencia de distribución, como las licencias Creative Commons que tenemos para las revistas. La descripción de un conjunto de datos que se llama datasets promueve la documentación, intercambio y reutilización de estos datos, pues que están en acceso abierto, que sirven de base para las descubiertas, aumentando entonces la eficiencia y la sostenibilidad de la investigación. Una vez que se utilizó recursos públicos para hacer una investigación, estos datos pueden ser utilizados por más de un investigador, por más de una sola vez. Los datasets, entonces, son publicados en revistas que se llaman data papers o repositorios. Reciben un DOI y pueden ser citados. Los autores reciben créditos por estas citas. Por ejemplo, la Web of Science tiene todo un conjunto de reglas para cómo obtener créditos en este Data Citation Index. Entonces, ¿cómo tiene reglas para recibir citas de artículos? Tiene también cómo recibir créditos por citación de datos. Muy bien, hay buenas prácticas para la presentación de datos abiertos y las más conocidas son los principios FAIR: findable, accessible, interoperable and reusable. Encontrable, accesible, interoperable y reutilizable, que puede ser encontrado en este enlace. La publicación de datos de investigación puede darse en las siguientes formas: material suplementar asociado a un artículo en un repositorio de datos de acceso abierto, publicación de un data paper en un servidor de preprint, y sirve para estimular el compartimiento de datos. Hay repositorios que disponen de herramientas para la generación automática de data papers a partir de un artículo principal. Hoy por la mañana tuvimos la reunión anual de Cielo Brasil. Y en esta reunión fue anunciado que el repositorio de datos de Cielo, que se llama Cielo Data,
en este enlace, está operando en nivel beta desde hace agosto, septiembre. Entonces, acá ustedes pueden ingresar y servirá para disculpen que está en portugués, pues que compartí estas pantallas que me fueron presentadas esta mañana, entonces no tuve tiempo de traducir al español. Entonces, las revistas, por dónde empezar. Entonces, tienen que actualizar la política editorial sobre la abertura de datos, crear un repositorio para las revistas y definir procedimientos iniciales y momento de curaduría de estos datos. Entonces, este repositorio está todavía operando para Cielo Brasil, probablemente será extendido a todas las colecciones de Cielo. Creo que muy brevemente se fará una comunicación, un lanzamiento de este repositorio Cielo, como se hizo con Cielo Preprints, y servirá a toda la red Cielo. Esto no tengo duda que será de esta forma. Fue presentado apenas hoy día a los editores de Cielo Brasil. Estas pantallas son capturas de pantallas, son apenas de esta mañana. Entonces, quería decir que Cielo, una vez más, está liderando esta iniciativa. Y esta frase fue comentada entonces hoy por la mañana. La transición para la ciencia abierta es un proceso multidimensional en varias etapas y la proactividad de las revistas contribuirá para impulsar la adopción de sus prácticas. Entonces, cada editor de cada revista de Cielo tiene un rol muy importante de involucrar sus autores a poco adoptar las prácticas de ciencia abierta y no todo de una sola vez, porque son muchos cambios que es difícil de hacer todos de una sola vez. Quería mencionar dos cosas. Un anteproyecto de recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta se publicó el 10 de noviembre de este año, que será votado y discutido en la 40ª Asamblea General de la UNESCO en el año próximo. Promover la ciencia abierta desde el inicio del proceso de investigación y ampliar los principios de apertura a todas las etapas del proceso científico, entre otros mediante el fomento de los preprints, a fin de acelerar la difusión e impulsar el rápido crecimiento del conocimiento científico. Este enlace, solo un paréntesis, esta presentación será disponible, después voy a enviarla a Berta, que está disponible a todos ustedes, entonces los enlaces estarán a su disposición, toda la presentación. Entonces está el documento en español y la UNESCO habla específicamente de fomentar los preprints para acelerar la difusión del conocimiento científico. Entonces, los preprints no son algo que es algo de moda, algo que están para quedarse, pues que son un componente muy importante de la ciencia abierta. Quería mostrar también esto que se publicó la semana pasada en la revista eLife. Requiere que todos los envíos de artículos sean previamente postados como preprints. Es un artículo que se publicó en Science y la revista considera que es más interesante que todas los envíos de artículos a eLife estén disponibles en no solo bioRxiv, pero creo que una lista de repositorios de preprints que ellos consideren confiables. Pero las revistas están encorajando los autores para depositar sus artículos primero como preprints para después presentarlos en las revistas. Entonces, es un estímulo más a la publicación de preprints. Entonces, destruimos nuestros 3 pilares, tenemos que construir otros 3.
Entonces, los 3 próximos pilares son acceso abierto, datos abiertos y evaluación por pares abierta. Antes de despedirme de ustedes, quería mencionar que este año tuvimos en BIREME un evento muy importante el 29 de octubre. Celebramos los 35 años de la base de datos LILACS. Y esta celebración tuvo una serie de lanzamientos, una línea del tiempo, y ustedes pueden acompañar en este enlace. Muy bien. Interesante para una reunión de editores es mencionar los nuevos criterios de selección y permanencia de revistas en LILACS. Estos criterios fueron actualizados mediante una consulta pública en septiembre de 2020. En realidad, esta consulta pública empezó en 2019, pero en 2020 fue efectivamente realizada. Hubo comentarios de varios países y finalmente, entonces, los nuevos criterios están disponibles en este enlace. Y hay puntos que mencionan la ciencia abierta, pero de forma todavía, debo decir, con algún cuidado, con algún... están yendo con cuidado con la ciencia abierta. Por ejemplo, dicen que los artículos pueden ser inéditos o como preprints publicados en repositorios, que las instrucciones sobre depósito de datos de investigación en repositorios de datos abiertos identifican la responsabilidad de los autores según los criterios del International Committee of Medical Journal Editors y también las reglas para conferir como autor se dan de acuerdo con la taxonomía CREDIT. Entonces, la base LILACS está alineada con los principios de la ciencia abierta y tiene que convencer también los editores de sus revistas de que estos principios de ciencia abierta tienen que ser seguidos. Entonces, está empezando con un cierto cuidado a sugerir principios de ciencia abierta dentro de sus nuevos criterios, que después dice que serán actualizados a cada 2 años o cuando sientan la necesidad. Entonces, ustedes pueden consultar la base LILACS sobre eso, y hay también otros con una línea del tiempo, fotos y vídeos y una serie de celebraciones que tuvo LILACS con estos 35 años, pero LILACS sigue entonces alineada a los principios de ciencia abierta con los nuevos criterios. Y hay también una edición del boletín BIREME que se publicó luego después de la celebración, que aquí está el enlace. Las 6 materias del boletín BIREME son dedicadas entonces al aniversario de 35 años de LILACS y tiene todos los detalles si ustedes tienen más algún detalle sobre los 35 años de LILACS. Y es esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilian. Vamos a pasar a algunas preguntas que me han puesto acá los asistentes a esta presentación, a este evento científico. Uno de ellos dice, ¿cómo manejan el nombre del editor encargado del manuscrito? ¿Estaría colocado en el texto completo, en PDF, o en los datos generales del manuscrito en HTML? Disculpe, podría... Okay, me parece... Sí, me disculpe, parece que... yo tengo que parar con el compartimiento. A ver. Si ustedes pueden hacerlo. Ah, no. Stop share. Ok, no. Ahora sí. Ok, Lili. Okay, no, disculpe, puede preguntar nuevamente. Claro.
me dicen de que la pregunta es cómo se coloca el nombre del editor encargado. O sea, de repente, ¿cómo has visto tú que colocan en las revistas de Brasil o en otro lado el nombre de los editores a cargo de un artículo? ¿Lo colocan en el PDF, en el HTML o en los dos? Mira, la revista PLOS lo hace como a más de 10 años. Entonces, en la primera página del artículo tiene los nombres de los autores, la afiliación institucional y luego abajo dice Associated Editor in Charge, el nombre del editor. Entonces tiene que aparecer en el HTML, en el PDF, en todas las versiones del artículo, pero es algo que muchas revistas lo hacen a mucho tiempo. Entonces es reconocer la competencia del editor, como dice el editor de la Gaceta, para el bien o para el mal. Entonces, sí, es accountability, es algo de responsabilidad. Responsabilidad, Sí, claro que sí. Tiene que contactar si algo no está bien con el artículo, se será retractado después. Todo eso está a cargo del editor asociado, o si la revista es pequeña y no tiene un cuerpo de editores asociados y es solo el editor jefe, se acrecenta el nombre del editor jefe, pero tiene que tener un nombre de un editor responsable por la publicación de este artículo. Es el nombre de quien eligió los revisores, decidió que el artículo sería publicado. Entonces, accountability, tiene que tener un nombre de alguien. Gracias, Lilian. Otra pregunta es, ¿cómo afecta la calidad del artículo el OPR? Bueno, nosotros no tenemos muchos datos en Brasil para saber, pero hay un comentario que siempre me gusta hacer, que es el siguiente. Ustedes ya leyeron muchos artículos en buenas revistas, digo muy buenas revistas, que tienen el sello revisión por pares, revisado por los pares. Y con esto, nuestro senso crítico, nuestro radar de detectar algo malo, está amortecido. Este radar, nuestro senso crítico. Bueno, está en una excelente revista, está revisado por los pares, entonces tiene que ser verdad. Y nosotros no podemos dejar que nuestro senso crítico de profesional, de especialista, de docente, de autor, sea amortizado. ¿Se dice amortizado? Adormecido. Sea... ¿Cómo se dice? Anestesiado. Bueno, es una lógica utilizar la palabra. A ver, claro, que sea... disminuido. Ya disminuido. Ok, disminuido. Nuestro senso claro, crítico, nuestro senso de juzgar algo, de decir está bueno, está malo, no está tan bien, no puede ser adormecido por el sello peer reviewed. Entonces, nosotros conocemos miles de ejemplos de algo de artículos en revistas de buena calidad que no está bien. Entonces, el hecho de estar revisado por los pares no significa que todas las consideraciones al respecto de este artículo fueron hechas. Muchas veces, ¿cuántos artículos retractados o cuántos artículos tienen errores o cuántos artículos tienen cosas que no están bien o algo en la conclusión que no fuera posible escribir con base en los resultados que el autor presenta? ¿Cuántas veces nosotros leemos artículos que tienen cosas que no están bien? Entonces, tenemos que mantener nuestro senso crítico siempre presente. Y la evaluación por pares abierta
nos mantiene un poco más despiertos. Claro. Porque no tenemos esta garantía. Bueno, está en una excelente revista, fue revisado por los pares, tengo que tomar todo como si fuera 100% verdad. Ahora sí. ¿Entiende? Entonces, la Open Peer Review, por ser transparente, por permitir que los revisores hagan sus comentarios y el autor responde y se establece un diálogo, y muchas revistas permiten que revisores no invitados por el editor, miembros de la comunidad científica que se identifiquen con su correo electrónico, su institución, puedan hacer comentarios. Esto es muy positivo, porque muchas veces un revisor que está cansado, que tiene otros 30 emails para responder, hace una evaluación como para terminar su tarea más rápidamente y no pone la disposición y el interés que debería tener, solo para terminar. Y muchas veces una revisión por pares que yo llamo de altruista, sin que uno fuera invitado, puede contribuir mucho más que alguien que dice, ok, tengo que responder a esta solicitud de hacer una revisión por pares, vamos a hacer cualquier cosa y terminar con esto. Entonces yo creo que se hace algo más verdadero, más productivo. Claro, entiendo un poco más verdadero, a veces ratifica, verifica, uno corrobora que realmente pasó por revisión por pares, incluso para las indexadoras, para el público lector también. Sí. Entiendo también que como por ahí me decían, aunque a veces no garantiza, no hay una garantía mínima, ¿no? Pero es igual, en realidad, sea el revisor, uno no garantiza, así sea la revisión abierta o cerrada, que el revisor haga sea un excelente revisor haciendo grandes observaciones o unas muy mínimas, y después el mismo editor a veces se queda descontento y prefiere enviarlo a otro. O sea, claro, pero sí da un poco más, entiendo, la sugerencia es esto da un aporte más, un apoyo más a que el editor, al ser un open abierto, un open peer review, el revisor ponga más énfasis en la calidad de su revisión, digamos, algo así, porque va a ser luego publicado su nombre ahí como revisor. ¿Verdad? Sí, es esto, porque cuando es anónimo, tú puedes solo escribir, no está bueno, no me gustó, no publica el artículo, el inglés es muy malo, ok, pero cuando tiene publicado tu nombre, el esfuerzo de hacer una buena revisión y de hacer una revisión productiva que en facto ayude a los autores a transformar el artículo en algo mejor, es mucho mayor. Claro. Bien, gracias, Lilian. Otra pregunta dice, manejando revisión en prepublicación, me hablan el preprint. Preprint. Para el preprint, ¿existe algún grupo de editores que revisen estos artículos, que cobran honorarios profesionales? No. ¿O APC que orienten a los autores a mejorar sus manuscritos y logren luego publicarlos en otra revista? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo voy a dar el ejemplo de, ok, para empezar, todos los repositorios o los servidores de preprint tienen un editor que es un experto en el tema de aquel repositorio, ¿ok? Si fuera multidisciplinar, como por ejemplo Cielo invitó a los editores de la revista Cielo de cada una de las 6 o 7 áreas, humanas, salud, agrarias, ingeniería, todo esto, para ser los editores de los artículos que se publican como preprints. Entonces, estos editores están evaluando, no es que evalúan, hacen unos screening de los preprints que son enviados. Hoy día aprendí que el número de
preprints que son rechazados es como 68%. Es alto. Estos editores trabajan graciosamente, no reciben nada. Y yo creo que trabajarán a turnos. Entonces, un editor se queda por un año, después un otro por 2 años, pues que es un trabajo muy arduo, ¿ok? Pero te aseguro que no reciben nada, ¿ok? Pero el porcentaje de rechazo, y este año tuvimos como casi 80% de los artículos COVID. Entonces, los editores de ciencias de la salud estuvieron muy ocupados. Los de ingeniería, casi nada, porque este año solo publicamos COVID. Pero todos los preprints, los repositorios de preprints tienen un editor que en 24 o 48 horas hace un screening y publica solo lo que es ciencia, porque hay mucha cosa que no es ciencia. ¿Ok? Entonces, hay un screening y solo se publica, pero no hay peer review, solo screening, es sí o no. Ok. Ok, perfecto. Solo es un screening. Un otro dato. En bioRxiv, que es el mayor, que tiene como 200,000 preprints, 38% de los preprints reciben al menos un comentario. En la página, ingresen en bioRxiv y miren que es como el Biomed Central que mostré, que hay un comentario del revisor y la respuesta del autor. En preprints se pasa casi la misma cosa. Entonces, cualquier persona puede hacer un comentario en un preprint. Yo puedo hacer, tú puedes hacer, no necesita ser académico, tiene que ser un comentario científico porque son moderados. Y en bioRxiv, 38% de los preprints reciben al menos un comentario. Estos comentarios son como un revisión por pares post-publicación, porque los autores pueden, como Google Docs, todas las versiones son almacenadas, pero los autores pueden modificar sus artículos de acuerdo con los comentarios que reciben. Entonces, después que un manuscrito está como preprint y los autores reciben comentarios al final de 6 meses, un año, cuando el artículo está más maduro, pueden enviarlo para publicación en una revista y grande parte de los artículos son aceptados para publicación. Pues que esos comentarios que reciben son muy ricos y apoyan a los autores a perfeccionar sus manuscritos. Claro, y hacerles hincapié de repente a los asistentes, a los investigadores, que, o sea, el repositorio preprint no es una revista, no es que está publicado en una revista, es como dice Lilian, llamémosle la nube, ¿no? Un espacio en la nube donde están estas publicaciones, de repente, donde las cuelgan, como un Google Doc, como lo dijo Lilian, donde ustedes lo pueden ir colgando y pueden recibir críticas, digamos, críticas que ayuden a mejorar el trabajo, ¿no? Es como si lo pasaran a sus colegas a revisar y a ver, ¿no? Díganme qué me falta, qué está mal, pero qué más rico que ponerlo en un repositorio y poder recibir buenas críticas o buenas ayudas de gente especialista en el tema que quiera saber, o incluso hacer una red de autores también por ahí, ¿no? Juntarse con un grupo de autores que son del mismo tema y puedan intercambiar. Entonces la idea es que de ahí, que esto es como un Google Doc, de ahí salga más bien un buen producto, ustedes mejoren, lo arreglen y de ahí puedan ya remitirlo con más seguridad a una revista, ¿no? Exacto. Entonces eso es un poco para esclarecer un poco a las preguntas que venían, porque una de las otras preguntas que vienen en un artículo, dice, un nuevo artículo que se está haciendo, ¿se puede citar alguno de estos artículos que se han subido al preprint? Sí, porque tienen DOI. Tienen DOI,
pueden ser citados, y en el caso de Cielo, cuando el artículo que está en Cielo Preprint se publica en una revista Cielo, recibe el mismo DOI, entonces las citas son acumuladas. Entonces el artículo acumula las mismas citas, pero es solo un algo por ser Cielo, sí, pero de cualquier manera, en todos los repositorios de preprints, un artículo cuando se publica recibe un DOI y puede ser citado, pero los NIH y Wellcome Trust aceptan un artículo publicado en preprint como resultado positivo de un grant, de un financiamiento de un proyecto de investigación. Aceptan y están felices como publicó un preprint. Ok, está muy bien. En Brasil, ninguna agencia de financiación, FAPESP, CNPq, CAPES, no consideran hasta ahora preprints. Era como si no existiese. Nadie se manifestó hasta el momento sobre preprints. Pero para Wellcome Trust y para NIH está muy bien, pero para PQ no. Ok. Bueno, Lilian, ahí justo iba una pregunta ya que quería hacerte yo acerca, si entiendo bien que hay editores anuales que pasan un screen a todo lo que llega al preprint de repositorio de Cielo, pero ¿qué pasa? ¿Pasan algo así como un software antiplagio o algo? Porque ¿qué pasa de, no sé, una persona, así como sucede con las revistas, ¿no? Alguien para detectar que no ha copiado o falseado de otra persona y está publicando con su autoría. ¿Eso sí hace? Creo que hacen un chequeo de plagio, pero de cualquier manera, si consideras que fue plagiado y está como preprint, envía un mensaje y el preprint será retirado inmediatamente. Porque el problema es el siguiente, Berta. Cuando dice, pero es preprint, no tiene peer review, puedo publicar lo que quiero. Claro, si tú eres un científico que tienes un nombre, no puede publicar cualquier cosa solo porque es preprint. Tú tienes un nombre que considerar. Entonces, si tú publicas algo que sea malo o que sea plagio, respondes con tu nombre científico. Entonces, no es así, preprint, no tiene peer review, puedo hacer lo que quiero. No es así, tienes un nombre científico, tienes una institución. Por supuesto, entonces no es hacer lo que quiero. Así es. Responsabilidad. Y imagino que, no sé si está o tiene en algún momento también penalidad dentro de las revistas Cielo, ¿no? En algún momento. Como se suele hacer con otras revistas. De repente no lo han visto ahora, pero de repente a futuro igual verlo cuando ya son muy reiterativos, de repente estas faltas de ética que llamamos, ¿no? De investigadores. Sí. Bien. Pero no creo que un investigador serio vaya a publicar un plagio para conseguir puntos como artículo de revista, ok, pero un plagio como preprint, difícil. Otra pregunta, Lilian. ¿Qué tan sostenible es el OPR, el Open Peer Review, para revistas pequeñas o de poco impacto? No sabemos. Pues, es como un medicamento que está en el mercado hace poco tiempo. No tenemos información todavía de efectos, ¿cómo se dice? Efectos colaterales, porque no se sabe, está muy poco tiempo. Entonces, yo solo conozco Open Peer Review en esas revistas que presenté, que somos como 7, 8, pero en Brasil las revistas están ingresando con el Open Peer Review a pasitos muy pequeñitos. Acepto preprints, voy a publicar el nombre del editor, voy a publicar las revisiones, pero no el nombre de los revisores. Entonces, hoy, por ejemplo, en la reunión Cielo con editores de Brasil, muchos todavía están con miedo
de adoptar reglas de Open Peer Review, porque es como más o menos en los años 98, cuando Cielo anunció que las revistas serían Open Access en Internet, que no habría más las publicaciones en papel, así como estaban acostumbrados. Los editores se quedaron locos porque no, yo quiero mi revista en papel, así. Y después con el XML y después con la licencia Creative Commons, son mudanzas de paradigma que se quiere un cierto tiempo para aceptarlas. Entonces, hoy día los investigadores dicen, pero yo no puedo hacer una revisión mala de un profesor muy influente, mi vida científica está, no pasa nada, porque nosotros tenemos que empezar a convivir, que hoy yo soy autor y tú eres parecerista, mañana estos roles se invierten. Entonces tenemos que empezar a convivir con esta dualidad, y yo no puedo quedarme así tan mal porque recibí una revisión negativa de un artículo y voy en la primera oportunidad a hacer algo malo contra quien es infantil. Pero me imagino que es un poco también como educar, pues, ¿no? Vamos educando Claro. revisores, autores, lectores, todos en un conjunto, que no lo tomen mal, ¿no? Como dices tú, a veces los grandes cambios, que uno quisiera hacerlo a paso agigantado, hay que irlo haciendo poco a poco para tranquilizar un poco y vean la seguridad y la eficacia que al final resulta esta transparencia. Exacto, pero con el acceso abierto, todos pensaban que si yo pongo mi revista en acceso abierto, todos van a copiar mi revista. No, yo quiero mi revista solo para mí. Entonces, una mudanza de paradigma siempre genera ansiedad y cambios, pero no podemos volver atrás. Y entonces tenemos que avanzar. Mira lo que dice UNESCO. UNESCO defiende preprints. No hay como volver atrás. No es que UNESCO simplemente dice ciencia abierta. No, UNESCO dice, tienes que publicar preprints. Entonces, no podemos. Claro. Finalmente, Lilian dice, se puede, bueno, hacen una sola persona hace varias preguntas, pero ¿se puede usar revisión abierta en el OJS o es desde Cielo? ¿Se puede que todo el código es en HTML? ¿Dónde obtener mayor información? Dice, práctica sobre el OPR, sobre el Open Peer Review, sobre... El blog de Cielo. Perfecto, el blog de Cielo. blog.cielo.org. Perfecto. Hay todo sobre Open Peer Review, sobre datos abiertos, sobre todo, es actualizado siempre y es la portugués, inglés, español. La mejor fuente de información. Perfecto, Lilian, como siempre, muchísimas gracias. Muy Placer. productiva tu presentación, muy amigable, muy presta a resolvernos muchas dudas. Y bueno, esperamos seguir contigo viéndonos para el próximo año, el otro encuentro de editores. Y creo que tenemos mucho que hablar. Te transmito el agradecimiento de los asistentes que mandan por chat, que dicen excelente exposición. Y bueno, gracias por todo, Lilian. Muchas gracias y un abrazo, doctor César Cabezas. Claro que sí, un abrazo de él también para ti. Muchas gracias, Berta. Chao. Gracias. Bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a finalizar ya. Para la tarde vamos a tener ya, solo mencionarles, es de 3 a 6, una mesa redonda, es Procesos Editoriales en Pandemia, el moderador es el doctor Hugo Arroyo Hernández, están varias revistas invitadas, sin embargo, al final, luego de la exposición de 10 minutos de cada revista, se va a invitar, o si desea otra revista participar, por favor también nos escribe en el chat, yo voy a estar monitorizando el chat y vamos a hacer participar a otros editores que deseen intervenir o otras
personas que deseen intervenir, que están entre procesos editoriales, ¿no? Pueden ser el público en general, que esté asistente a este curso. Los invitamos, entonces termina la sesión, invitándolos a todos para la tarde, a las 3 de la tarde aperturamos, y igual no se olviden, si no han mandado todos sus datos,